Vamos a darle bienvenida a nuestros invitados. Hoy tenemos aquí a mi izquierda nuestra querida Nayadet Agramonte. Nayadira Agramonte, Nayi cariñosamente, quien estará con nosotros en este programa especial a partir de esta hora. Estaremos hablando sobre principalmente de manejo de crisis en este momento que está atravesando la empresa YECSE. Está el ingeniero Martín Arias, que tiene mucha experiencia en lo que es la ingeniería estructural, el término. Sí, esa experiencia en lo que es la elaboración de estructura, diríamos. Sí, y nuestro abogado de planta, Luis Miguel Mercedes, que también estará abordando lo que es un poco de la parte legal. Como siempre, Rendón, Paola y Luis se integran un poquito más adelante, porque hoy están un poquito escasos de espacio aquí en el estudio de Pronins TV. Así que bienvenido, buenos días, Nayi. Gracias por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación y poner en contexto un poco de esta tragedia que enlutece no solamente a las familias de las personas que fallecieron, sino a todo el país y a nivel internacional, porque ahí habían personas de otras nacionalidades que también fallecieron y que el duelo pues pasó no solamente a la República Dominicana, sino que llegó a otras latitudes del mundo. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Recordar que Nayi es, aparte de periodista, comunicadora, también tiene un magíster en comunicación corporativa y un doctorado en comunicación y analista en comunicación para rehabilitación. O sea que en temas de comunicación, además docente, profesora del área de maestría, tuve el honor de ser su alumno en una maestría que estuvimos cursando hace 2 años. Y de verdad que en temas de comunicación tenemos una de las mejores a nivel nacional. Y de este lado nuestro amigo, el ingeniero Martín Arias, ya un ingeniero reconocido, no solamente en la provincia de Duarte, sino a nivel nacional, quien tiene mucho conocimiento. Martín, tú eres graduado en ingeniería aerodinámica, me decía. El área mía básicamente es la hidráulica. La hidráulica, sí. Sí. Pero ha trabajado muchos temas estructurales. Sí, de hecho mi tesis fue en estructura. Pero en el proceso que hemos tenido como profesionales hemos trabajado muchos tipos de estructuras. Bueno, y nuestro abogado, penalista, licenciado Mercedes, que todos los viernes está con nosotros, porque no lo robamos miércoles. Así es. Buenas tardes a todo el público del Toque de Mediodía. Aquí estaremos respondiendo a algunas inquietudes respecto a lo que podrían agotar ahora las familias respecto al hecho que ocurrió en la indicada discoteca YECSE. Bueno, debemos de comenzar por la parte del antes. Y la parte delante está la ingeniería. Vemos una estructura que ya por los datos que se han levantado, que hemos escuchado, por ejemplo, esa infraestructura era un cine antes. Y ubicada en un lugar y quizás con una construcción que no fue originalmente para una discoteca, para recibir personas, música y darle el uso que se le estaba dando actualmente. Ingeniero, ya usted me imagino que ha escuchado, que ha visto videos sobre lo que esta estructura, no sé si en algún momento llegó a visitar a YECSE, casi todo el buen dominicano. YECSE realmente es como un patrimonio de la diversión en la República Dominicana, pues la mayoría de dominicanos, de una forma u otra, conocen esta discoteca. Bueno, tú sabes que en ese tema hay mucha conjetura, hay muchas opiniones, pero si nosotros nos concentramos a tratar de ver las cosas desde el punto de vista técnico, lo que podemos hacer hasta ahora es utilizar los datos que tenemos a mano, lo que hemos podido ir viendo a través de los reportes y las imágenes. Y el primer dato, el que más llama la atención, de que tenemos una estructura de techo de cerca de 1000 y pico metros cuadrados. Estamos hablando de una estructura que ronda los 30, 35 metros por cerca de 40 y pico de metros, libre de apoyo. O sea, una estructura grande. Eso no es nada del otro mundo, eso se hace constantemente a nivel de ingeniería. Pero llama la atención los elementos que uno va viendo y lo que se sumó a la estructura que entendemos pudo haber sido parte del colapso. Si hacemos un análisis profundo,
se hace un poco complejo porque para eso habría que tener datos directamente de lo que es la estructura per se. No lo tenemos a mano, pero sí podemos hacer un análisis de lo que sí se puede ir viendo. Como acabo de decir, un área exageradamente grande. Y podemos decir también que entre las cosas que se han ido descubriendo, tenemos un peso añadido significativo en la losa encima, más una serie de eventos que supuestamente, digo supuestamente porque no tenemos la confirmación. O sea, hasta ahora todo está en lo supuesto hasta que se haga un levantamiento real. Qué bueno también que se aclare eso. Todo lo que nosotros podemos hablar aquí, todo lo que podemos exteriorizar, no son más que suposiciones en base a lo que hemos visto hasta el momento. O sea, podemos dar una idea más o menos de lo que nosotros entendemos particularmente que pudo haber pasado. Pero los resultados finales los va a tener ya el Estado, diríamos, a través de la institución que está destinada a determinar a precisión, haciendo los peritajes de acuerdo necesarios, ellos determinar a precisión qué fue lo que ocurrió. Pero uno más o menos sí puede hacer conjeturas y análisis libremente. Bueno, escuché un ingeniero, incluso catedrático de la universidad, con más de 30 años de experiencia, que decía que va a ser difícil determinar si no, o sea, en el momento del derrumbe no se hizo una investigación en el lugar. O sea, porque los escombros los trasladaron, una parte se quedaron en Santo Domingo, otra parte en Santiago, para entonces comenzar a investigar. Él decía que ahí debió hacerse el levantamiento en el lugar y aparte de eso tener un récord o un archivo de imágenes, de videos, específicamente con fotos específicas en el lugar de los hechos. ¿Cómo ayuda ese movimiento de escombro para tener precisamente una información acabada, profesional, técnica y científica de lo que pudo ocurrir allí? Lo que pasa es que cuando esas catástrofes ocurren, hay muchísimas maneras de hacer peritaje. La manera que se aproxima más o que te puede llevar más a la realidad es la que tú haces en sitio, en lugar, en función de lo que te permita, los pocos escombros que puedan quedar ahí, lo que te permita tú poder levantar, poder leer y hacer los estudios del lugar. Si hay movimiento de esos escombros, de lo que queda del siniestro, no es que no se pueda hacer, se hace un poquito más difícil, se hace también un poquito quizás menos preciso que tú puedes hacerlo en el lugar de los hechos, donde tú podrías hacer un levantamiento, hacer también un registro por área, por sección, de acuerdo donde estaba cada elemento en la estructura. Es muy fácil, si ya tú vas al lugar donde se cayó y van registrando, pues tú sabes, esta viga estaba colocada en esta posición. Después que tú lo mueven, no es que no se haga, pero es más difícil. Es cierto, o sea, que hubiese sido más fácil aprovechar ahí mismo y hacer el levantamiento. Sí, tengamos en cuenta que primero está la vida y había que ir levantando las estructuras para poder ir sacando a las personas que sí. Pero, por ejemplo, yo he visto imágenes, ingeniero, en el techo habían hasta 6 capas de losa o de concreto encima del techo. Mira qué pasa. Es bueno que se aclare algo. Una cosa es la estructura de techo y otra cosa es la losa. Es bueno que sepa que una estructura de techo como esa está conformada por un juego de vigas en ambas direcciones, en X y Y, y sobre esa viga que descansa una, dos o varias losas. Porque es muy difícil tú hacer una estructura de losa de ese tamaño. Losas únicamente losa. Entonces, yo entiendo que no fue un fallo exactamente de las losas. Las losas sí pudieron haber ayudado a provocar el fallo por el peso añadido a ella, tratando de resolver el problema de filtraciones. Pero ahí el fallo estructural, desde mi punto de vista, se da en las vigas, porque las vigas son el sostén de las losas. Las losas no se van abajo si las vigas no te fallan. Y si la losa se va abajo, sería entonces un fallo de zona en donde está esa losa específicamente. O sea, que no hubiese sido el techo completo. Se cayó el techo completo, se cayó la estructura completa. Eso es un indicativo claro de que falló la estructura completa que estaba sosteniendo todas las losas que conformaban ese techo. Pudo haber también influenciado el tema de la sobrecarga en el techo, porque hemos visto imágenes en el techo de YXC delante y después que a pasar los años le colocaron unidades de aire, que sabemos que eso pesa mucho, porque un aire de 12.000 BTU
la consola pesa mucho. Imagínate tú ahí, esa consola que se vean de tamaño grande. Además, los tinacos llenos de agua, un tinaco de esos de 700 galones, ¿no?, debe pesar muchísimo. Eso también, según yo he escuchado, pudo influenciar con el tema. Claro que sí, claro que sí. Quizá eso fue el principal elemento, diría yo. Lo que pasa es que hay que entender, mire, todas las estructuras que se sometan a un peso por encima del que están diseñadas, no es que te van a fallar en el instante. Todos los materiales que conforman los elementos estructurales pasan por un proceso de esfuerzo máximo y llega un punto que le llamamos fatiga. Cuando ya la fatiga se da, pues viene lo que sigue después de la catástrofe. Ahora sí es bueno aclarar que antes de que lleguemos al punto de fatiga, es muy bueno aclarar que hay señales claras, como el desprendimiento de recubrimiento y una serie de que la hubieron. Que se van dando. Que hubieron por varios años esas señales. Eso se va dando, sí. Claro que sí se va dando. Entonces, no es solamente esa carga. Mire, para que la gente más o menos tenga una idea, todas las estructuras se diseñan con una carga específica. Primero la carga propia de ella y también la carga que se le añade como carga vamos a decir, de funcionamiento o una carga de activa o viva que le llamamos, que puede ser equipo, dispositivo, lo que sea. Eso se considera. Ahora en el techo se considera mucho menor, 100 kilogramos por metro cuadrado, 150 como mucho. Eso que se vio ahí o que se pudo ver antes de la catástrofe, esas fotos que se han subido, son unidades de aire consideradas. O sea, son unidades de aire que te pueden pesar entre 4 y 5 toneladas. Son grandísimas. Entonces, una unidad tonelada. Sí, tonelada. Una unidad de aire. Hay unidades de aire pequeñas que yo he manejado en proyectos que he trabajado, que son de media tonelada a 1 tonelada y son mucho más pequeñas que esas. Son de 1 metro o 2 metros cúbicos de volumen. Ahí se ve un yo volumen imagino significativo. porque había como 3 o 4 ya tú puedes saber la fuerza y la rapidez con la que eso cayó. Sí, porque el techo de ella era bastante alto. Sí, ahora, una pregunta. Hay muchas especulaciones, muchos profesionales con cada uno con una opinión. Eso es lo que estamos haciendo. Exacto. Cada uno con una opinión diferente y distinta. Bien, basado en su experiencia, porque el dominicano, y más uno que en este momento está tan dolido y que uno lo siente como que fue, o sea, esto es de nosotros, esto, aunque ahí no había un familiar, ahí no había, pero esto nos duele, esto es una tristeza y un dolor colectivo. Entonces nosotros, quizás dentro de nuestra ignorancia, empujamos un proceso y queremos respuestas inmediatas. Usted, que es un conocedor de la materia y basado en su experiencia, ¿en qué tiempo podremos nosotros como dominicanos tener una respuesta de lo que en realidad pasó? No solo especulaciones de profesionales y opiniones, cada una distinta, sino luego de una investigación. ¿Qué tiempo tarda una investigación como esta para darnos ya la realidad de qué y por qué sucedió eso? Bueno, para uno determinar el tiempo, se me hace a mí difícil decirlo a precisión, porque eso no es una institución que se dedica a eso, o sea, que está destinada para eso, que nadie le ha hecho mención sobre eso, podemos hablar de esa institución. Pero normalmente, esa institución de gobierno. Sí, por experiencia, estamos hablando entre 2 y 3 meses, más o menos, porque ellos tienen que hacer un levantamiento y analizar todos los materiales que intervienen en el caso, todos los materiales, y todo eso se analiza. ¿Por qué yo pregunto eso? Y es bueno, y fuera bueno que se hiciera ese corte y se enviara. Porque hay muchos dominicanos que estamos empujando, que queremos una respuesta ya. Entonces escuchamos una opinión allí y ya entendemos que esa es, cuando no, esto va a tomar tiempo para en realidad saber qué fue lo que sucedió. No la vamos a tener inmediato, eso se coge su tiempo. Y no creo, y no creo que la respuesta que se dé científicamente sea 100% exacta. No lo creo. Bueno, pero con ese que lamentando el caso nos vamos a tener que quedar. Está bien, pero yo lo digo porque ya el ingeniero habló de que con el movimiento de escombro y todo eso, quizás, está viciada. Quizás no se pueda obtener realmente un levantamiento, porque no es lo mismo que tú vengas, tú estás aquí en tu estructura, el ingeniero fácilmente te dice, viendo esto, mira, que una viga, y te puede decir fácilmente, mira, Roberto, esto soporta un segundo nivel, no soporta así mirándolo, pero si esto se cae, y aparte de eso lo mueven y lo llevan, el ingeniero va a venir aquí, lo que va a ver un solar vacío. ¿Cuál institución es la que está llamada a hacer esa investigación que usted mencionaba? Hay una institución desde hace mucho funcionando que se llama ONESBIEC. La ONESBIEC, que no es más que la Oficina Nacional de Evaluaciones Sísmicas y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones. Eso funciona hace mucho. Lo que pasa es que esa... Escúcheme, ingeniero.
está la entidad, pero cuando tú dices funciona, está haciendo el trabajo que debe de hacer. Yo entiendo que sí, aunque quizá un poco limitada. Porque lo primero que hay que hablar sobre la UNESBI es que la UNESBI solamente le trabaja a estructura del Estado. A lo público. A lo público. Y preguntar también, que es muy bueno esto, Roberto, es si esa institución, que es la que está llamada a evaluar si puede o no puede esta estructura, si puede operar, etcétera, si es la misma que también ahora va a hacer la investigación del por qué cayó. Sí, está hago la yo pregunta escuché que está involucrada porque yo no me voy a evaluar yo mismo. O sea, si yo cometí el error de que no fui y evalué esa estructura y ahora se cayó. No, porque esa estructura... ¿Me entiendes? No, porque mira, para instalar, o sea, cuando una discoteca, por ejemplo, una edificación, Ajá. No es la oficina la que le da los permisos. Son los bomberos. Pero debe haber y la una alcaldía. Pero debe alcaldía. haber una evaluación. Incorrectamente. No son los bomberos. Lo que pasa es que los bomberos dan un permiso en función de lo que ellos hacen. El bombero para saber que hay una puerta de salida es lo que viene siendo emergencia, básicamente. Exacto. Para después. Pero debe de institucionalizarse el hecho de que para todo este tipo, cada vez que va a poner cualquier tipo de negocio, que vaya a operar lo que sea, debe de haber también una evaluación estructural donde va a operar. Correcto. Entonces, hasta ahora no se está haciendo. Y que no sea, la misma. Usted como ingeniero y con la experiencia que tiene, porque usted está activo, ¿cuántos años tiene? Yo sé que yo estoy un par de añitos. desde niño porque mi papá estaba en el área también. Imagínate la experiencia que estamos hablando aquí con Martín. Y usted me está diciendo que desde su experiencia usted no ve que se está evaluando la estructura, o sea, que estamos aquí en este estudio. La privada, no. Porque esa oficina que yo mencionaba es básicamente para asuntos oficiales. O sea, a menos que no haya una orden de que, mira, necesitamos evaluar este proyecto que va a desarrollar tal empresa. Y el caso ingeniero que ahí era un cine, una estructura para un cine, tengo entendido, un teatro. Y que hace poco, en el 2023, hubo un incendio, un siniestro. Esto también pudo conllevar a que esta estructura tuviera algunos daños que hoy, lamentablemente, los resultados los tenemos ahí de 231 víctimas fatales. Yo no sé, no tengo el dato preciso de a cuál fue el alcance del siniestro del fuego, no sé exactamente. Fue muy grande. Yo he visto la imagen y recuerdo también. Debe haber un reporte. En ese momento, exacto. Sí. Pero bueno, es bueno que se sepa que la temperatura altera la condición de todos los materiales sobre la Tierra. Todo eso lo altera. Cuando tú sometes a una temperatura por un tiempo importante, o cualquier tipo de material, desde el hormigón, el acero, madera, lo que sea, todo eso altera su condición de resistencia. Eso es indudable. Claro. Sí. Bueno, miren, esto quisimos invitar a varios profesionales en diferentes áreas para tener una idea. O sea, como lo dijo el ingeniero, aquí no se está juzgando, no se está puntualizando ni certificando, simplemente desde la óptica de cada quien una opinión que puede entrar en el campo de la especulación, porque ¿verdad? El ingeniero no es que está llevando a cabo el levantamiento ni las investigaciones, pero sí ha visto, y quizás, por ejemplo, yo de ingeniería no sé nada, y yo he visto lo que pasó, he visto los videos, pero el ingeniero ya ha dado como profesional y con la experiencia que tiene de muchos años en la parte de estructura de algún tipo de inmobiliario, pues tiene un dato y una información más profesional que nosotros. Ahora vamos a hablar de la parte legal, para luego entrar con Nayi, sobre el tema del manejo de crisis que ha dado la empresa IEC y el mismo Antonio Espaillat, que ha sido bastante criticada. En la parte legal, licenciado, que ahí tenemos su paralegal asistiéndolo al lado, cualquier cosa. Sí. En la parte legal, se ha escuchado, y reiteramos, nosotros no somos, en el caso ahora, abogados, lo que hemos escuchado que quizás el culpable o el dueño, lo que pueda tener una amonestación, 2 años de cárcel, que se puede demandar, que no se puede demandar. Entonces hay mucha confusión legalmente porque estamos hablando de 231 personas fallecidas en un establecimiento que ya los ingenieros que han visto así la imagen han dicho, bueno, ahí hubo negligencia quizás, porque usted dijo ahorita, ingeniero, que cuando ocurre algo, las estructuras hablan, que eso no es de la noche a la mañana. Te hablan, te dicen, mira, como el cuerpo, te está doliendo aquí, estoy fallando. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando señales? Esas señales, la reparación, ¿verdad, ingeniero?
Deshabilitar y someter eso de una vez a un escudriño profundo y revisión. Eso es lo primero, de una. Por ejemplo, mira, aquí tenemos una filtración, usted la ve, usted va a decir, Roberto, mira, tú tienes que chequearlo, ¿verdad? Bueno, y, No me cuide con eso. yo no, No, yo que no ahora, libre. ahora anda la gente. Y No, pero casualmente, antes mirando para de arriba. esto, ahorita en el programa, hablando con Mike, Ese polvillo. ya ahí teníamos unos tinacos ahí que ya se movieron, pero eso fue antes de los de Yeseo, o sea que no lo estamos haciendo de que por eso. No, yo- Para Sobre corregir. eso, ¿eh? Roberto, el polvillo que emite el blog, la varilla y todo eso, también hace daño a la salud. Sí, eso ya lo estamos trabajando la corrección. Licenciado, háblame del tema legal. Sí, así es decir ¿Cuál es que la situación ahora mismo de YECSE? La situación de Antonio Espaillá, que según hemos escuchado, y todo es según, no está como propietario, sino está como accionista, pero que todo el mundo sabe que Antonio Espaillá es la cara de YECSE. hay un tema que pudiera ser de legal en el sentido de la vinculación con relación a Espaillá. Todo va a depender de cómo avance la investigación. Decir de manera principal que no son solamente 231 víctimas, son O sea, 400, exacto, son 400 y tantas víctimas. Lo único es que hay 431 que murieron y 180 y algo 231. 231 hasta ahora fallecidos Fallecido. y y 180 y algo 189 son víctimas de golpes y heridas y traumas. Ese tipo de víctimas, o sea, las que viven, también tienen una vía de acción que es tan fuerte como la persona que ha fallecido. Por lo tanto, serían más de 400 víctimas las que en su momento van a perseguir sanciones. Ya aquí hay una investigación por parte del Ministerio Público, tanto la fiscal del Distrito Nacional como el encargado de persecución han indicado que han iniciado una investigación. Ellos con relación a la parte penal, o sea, el Estado solamente persigue en ese caso las sanciones penales que pudieran existir con relación a su representante o su propietario, por lo que confiere el artículo 319, que prevé o sanciona la negligencia, los actos imprudentes, negligentes del dueño de la cosa. Sobre eso es que hay una investigación en curso por parte del Ministerio Público que persigue el aspecto penal y también puede perseguir multas. Ya la parte económica es una vía de acción de la persona afectada o de sus familiares directos. Por la parte penal pudieran las personas que se vinculen con relación a esos actos negligentes ser condenados a una pena de 2 años como máximo. Se escucha a pobre, partiendo de las tantas víctimas. Se viene discutiendo un código penal desfasado. Se encuentra en el Congreso con más de 20 años, intentando adaptarlo a la realidad. Y hoy vemos que el Código Penal es una realidad que el Estado debe resolver. Licenciado, ¿de qué puede ser acusado Antonio Espaillá, quien, reitero, quizás, porque tampoco tengo el dato, y sabemos que una empresa puede tener varios accionistas, quizás él no esté como el principal accionista o como dueño, pero todo el mundo sabe que es el propietario, que es la cara, quién era el que estaba allí, quién era el que organizaba los eventos. Entonces, Hay que decir que en hecho es una realidad y en derecho es otra. En el aspecto de hecho, la sociedad sabe que él es el dueño de la discoteca, pero en derecho es posible que él no sea el titular de esa empresa, porque tú puedes ser la cara de una institución y quizás tú no tengas ninguna vinculación. pero yo escucho gente que han entablado demanda incluso. Sí. Entonces, ¿cuál es? Escuché un abogado, un colega suyo, Sí. diciendo de que esa demanda no van a prosperar casi ninguna. Entiendo que se han adelantado. Los abogados debemos ser muy cautos al momento de interponer una demanda porque pudiera el Estado comprometer su responsabilidad patrimonial conforme a lo que establece la Constitución en el artículo 148. Pero a partir del informe que se está realizando o a partir de las diligencias que haga el Ministerio Público, es que tú pudieras identificar si, por ejemplo, el ayuntamiento comprometió esa responsabilidad patrimonial de cara al Estado dominicano. También pudiera obrar en el caso de la especie el Ministerio de Obra Pública también, que tiene una función y que tiene una ley que dice que debe supervisar los trabajos. Pero para ellos, o sea, porque tú no puedes hacer una demanda ahora identificando 2 personas y luego, wow, se me quedaron 3. Entonces tú no lo vas a poder encauzar. Por eso es que hay que esperar
las indagatorias, que como decía el ingeniero, no van a pasar de 3 meses. Y a partir de esos 3 meses, cuando ya tú tengas todo claro de quiénes son las partes, si ciertamente el señor Espaillá conforma la empresa o no, quiénes son los representantes, entonces tú vas a poder identificar si esa persona sería responsable. Lo que sí se puede ver así rápidamente que el Estado ha comprometido su responsabilidad. Y indicaba él ayer me parece, en la semanal. El presidente, sí. El presidente, ayer lunes. Ayer, sí. De que había que trabajar una ley rápida, hablando de que el Estado como que no comprometía su responsabilidad. Y eso no es tan cierto como él lo decía. Hay una ley del Ministerio que regula los ingenieros o que regula también los ayuntamientos, que dice que tienen una función de supervisión. Y si yo estoy encargado de supervisarte, pues evidentemente estoy vinculado a la responsabilidad patrimonial. Por lo tanto, a partir de esa investigación es que se van a poder identificar si el Estado comprometió su responsabilidad desde el punto de vista del ayuntamiento y desde el punto de vista de telecomunicaciones. Paola. Voy a aportar algo para que el licenciado, nuestro abogado de planta, pues le dé curso. Y algo que él y yo hablábamos el otro día, después del asesinato del exalcalde Juancito Esport, Juan de los Santos, en el 2013, donde se difundieron las fotos de él, y eso fue un escándalo para toda la población. De igual manera, andaba circulando la foto del fallecido artista dominicano Rubí Pérez, donde las personas no saben o no conocen que esta ley existe, que es la 192/19. Desde el 2013 hasta el 19, el Congreso Nacional trabajó arduamente esta ley y muy pocas personas la conocen. Y por eso el licenciado y yo el otro día estábamos hablando del tema legal para muchas personas que ignoran que usted en una tragedia, llámese accidente, cualquier tragedia que suceda, usted sin conocimiento de los familiares, usted no puede divulgar una foto de una persona ensangrentada, de una persona muerta, como fuese. Ahora, si los familiares a usted le da la luz, la fe pública, para que usted la autoriza para que usted pues la divulgue, entonces usted la puede hacer. Basado en esto, la de Rubí Pérez se difundió y ya hay 3 personas investigadas por el Intel, que es el órgano investigativo de estas causas. Entonces, ojo con esto para las personas que no están observando. Cuando usted esté por ahí, suceda cualquier tipo de cosa, catástrofe, accidente o lo que fuese, si usted toma foto, tiene que ser para usted personal, porque legalmente en República Dominicana existe una ley que es la 192/19 que se hace cumplir. Licenciado, una última pregunta para pasar con Nay. ¿Van a prosperar esta demanda? ¿Pueden prosperar? ¿Será como mucha gente dice, no, que Antonio Espaillá va a quebrar, va a tener que buscar todos los cuartos del mundo? Aunque es una persona obviamente con un poder económico, porque tiene más de 50 emisoras, tiene negocio como Yeset, tiene negocio en Nueva York, tiene jalao, 2 discotecas, 2 jalaos, uno en la zona colonial, otro en la ciudad de Nueva York. O sea, que una persona económicamente solvente. ¿Pueden prosperar estas demandas? Claro que sí. La demanda, entiendo yo que pueden prosperar en ambas vías. Las personas todas se pueden constituir como querellante. Entiendo yo que sería la vía que en mi caso, si representara a alguien, agotaría la vía penal para conseguir la sanción penal. Me constituyo en querellante, no en actor civil. Y luego ya cuando se demuestre la responsabilidad de esa persona, pues me iría por la vía civil para conseguir una indemnización más favorable para la persona. Hay una realidad y es que las empresas son personas con autonomía propia. O sea, hay instituciones que son físicas, o sea, de usted, y cuando usted conforma las empresas, tienen una personalidad propia. Por eso tienen un nombre, tienen un RNC, que es como si fuera mi cédula. Y dice la ley, lo iba a buscar en el 450, que la responsabilidad de Yeset pudiera quedarse limitada a ella como empresa.
y eso no va a afectar el patrimonio personal de la persona que figura como titular. Si se limita a sí, pero eso no es lo penal. Eso en el aspecto civil. En el aspecto penal, la persona va a responder por las sanciones penales como tal y a multas, pero que eso no tiene grandes sanciones. Y a 2 años quizás. A lo máximo. Pero eso años. Es pero difícil, pero la finalidad de constituirse como empresa es proteger tu patrimonio personal. Por eso que ustedes ven que la gente hace una constitución para que si en lo adelante una empresa X tiene una situación, pues mi patrimonio personal no se ve afectado. Y eso es lo que indicaba con anterioridad, de que hay que esperar que se haga una investigación de quiénes son los dueños, quiénes son las partes, cuáles son los que participan, si real y efectivamente YC estaba legalmente constituida, porque si no lo estaba, sí tú vas a comprometer tu patrimonio personal. Pero si estaba legalmente constituida, pues la empresa como tal es responsable, tanto es en el derechos que y en las obligaciones. La empresa se limita a su patrimonio, y ahora mismo la empresa lo que está es, ya desapareció. Sí, hay una realidad y es que vemos, entiende la gente en principio de que Antonio Payá va a quebrar y que van a hacer demanda millonaria. Eso es posible, porque si no estaba debidamente conformada YC, pues la responsabilidad sí es personal. Si se demuestra de que él es el titular de esa discoteca. También que eso es otro punto a observar. Está complicado el asunto. Sí. Tomando en cuenta eso, ya la parte estructural, la parte de derecho, Nay, el tema de manejo de crisis, que bueno, en el caso de la maestría que nosotros dimos de comunicación estratégica y relaciones públicas, tiene que ver parte con el manejo de crisis en las empresas. Estamos viendo una crisis que quizás se pueda tomar de ejemplo en muchas universidades, no solamente de la República Dominicana, sino del mundo. Se ha manejado, o sea, por parte de los propietarios, en este caso, el que conocemos y da la cara es Antonio Payá. Se ha manejado esta crisis que tiene esta empresa, YC, de la mejor forma. No. Y digo no, primero porque tenemos que evaluar qué tipo de crisis tiene la discoteca o la empresa YC. Y es una de las peores, que es la que tiene que ver con la reputación. Ahí tú pierdes la marca, pierdes la imagen, pierdes la confianza que tú habías generado sobre lo que era YC. YC no es solamente una discoteca. Tú decías ahorita que es parte del patrimonio cultural, incluso de muchos dominicanos. De hecho, quienes estaban ahí ese fatídico día, muchos vivían fuera del país. Entonces, lo que quiere decir que es una marca realmente dentro de la cultura del dominicano y sobre todo el merengue ahí era una peña todos los lunes. Exacto. Entonces también al impactar la reputación de lo que es la marca, ya viene ahí muchas situaciones en cuanto a lo que es su imagen pública, y obviamente al ser el señor Payá dueño de medios, hay una respuesta que es inadecuada. ¿Por qué? Porque lo primero es que todo el mundo, tú puedes escuchar lo que se dice en las empresas del señor Payá y lo que se dice en otros medios. Y si hacemos un análisis de contenido de lo que es esas narrativas que en cada uno de los espacios se están dando, vemos como en uno sí se informa, pero desde el punto de vista de no aportar a lo que es la responsabilidad. Entonces, en otros donde sí se están buscando culpables, donde sí se están señalando nombres y personas. En cuanto a lo que es la crisis de reputación que está enfrentando esta marca YC, también viene lo que es la desconfianza. Y por ende, cuando tú desconfías de un producto o de una marca, viene consigo, si no se maneja a partir de lo adelante, como debe de ser, entonces puede ser que se desaparezca o que haya que hacer un rebranding, que eso lo conocen mucho en el área de marketing, o sea, se trabaja mucho, lo que es crear una nueva marca, olvidándose de lo que era YC, pero volvemos aquí, YC es algo cultural. Sí, está posicionado en el dominicano de aquí y de allá, como dice. Así es, ¿no? Y de hecho no solamente de aquí y de allá, sino también por las personas que estaban ahí en otras latitudes del planeta. Sí, sí. Una pregunta.
la imagen de Antonio Espaillá es una marca también. Claro. Antonio Espaillá es un empresario digno de admirar, ha podido, su patrimonio familiar ha podido catapultarlo, multiplicarlo, ha abierto empresas incluso en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Ya sé, era una discoteca exitosa, Jalao, otra discoteca, sí, restaurante exitosa, sus emisoras en la mayoría son exitosas. ¿Cómo afecta esto a Antonio Espaillá que el pueblo está esperando, aparte de un comunicado, no sé si lo vio, que él dio, que se vio que era algo ya producido, o sea, con un teleprompter para que la gente entienda? No sentido. Exacto, no fue algo... Algo no sentido. Entonces, muchos decimos, en el caso mío, yo digo que él debió, aunque no estaba en el país, llegar, coger un vuelo, porque se dice que estaba en Las Vegas, Nevada, coger un vuelo y ir al lugar y ponerse la orden y dar la cara. Ay, no, el lugar no. Mira, realmente obviamente la imagen de él está también en tela de juicio, porque a él es que todo el mundo señala como, mucha gente lo señala como responsable de esta tragedia, porque como propietario, se supone que si tú tienes un espacio donde tú das un servicio, tu deber, y no solamente tu deber como dueño, sino tu deber legal, tu responsabilidad legal, es que en el área de donde la gente se recrea, pues también se sienta seguro y esté seguro. No sé si ustedes han podido buscar sobre tragedias en discotecas, y yo hice una búsqueda rápida y entre todo lo que encontré, no encontré un derrumbe de techo. No, o sea, solamente incendio, exactamente, de techo, estampidas, porque la gente genera... En buen dominicano, ingeniero, usted que ingeniero, uno dice, que me caiga el techo encima si estoy hablando mentira. Vamos a hacer el corte en Telenor, pero seguimos aquí en YouTube. Así que gracias a José allá en Telenor, seguimos aquí en nuestro canal de YouTube, El Toque del Mediodía TV. Así que pueden hacer el crossover. Sí, el switch, mejor dicho. Un switch. Sí. Pues sí, en buen dominicano, ingeniero, uno dice que me parte un rayo, es más, que me caiga el techo encima, porque son cosas imposibles. Imposible. Muy poco probables. Son difíciles. Muy poco probable. Exacto. Sí, pero no imposible. Exacto. Ya lo vimos. Exacto. Uno lo dice porque uno lo ve como imposible, pues sí puede pasar. Claro, no solo que sí puede pasar, sino que pasó. Y pasó. Entonces, cuando tú ves que pasa algo así, es porque las probabilidades, que son pocas probables, se dan. Entonces, cuando se dan, tú tienes que tener un plan para manejar eso. Entonces, la comunicación es subestimada en todas las áreas. Mucha gente inventando, mucha gente recomendando, mucha gente trabajando en el área, pero muy pocos planificando y muy pocos ejecutando lo que es un plan de crisis sobre todo. Y la crisis es lo que primero se debe de tener planificada, porque usted tiene que mirar el escenario donde estamos, qué servicio damos y qué puede pasar. Y más si tantos años, en las reseñas que muchos usuarios de esta discoteca tenían hace 7 años, se venía alertando de que había parte de grietas y escombros cayendo desde el techo. Y fotos. Y de hecho, en la misma noche se pudo ver muchos videos en los que se estaban recogiendo escombros. Entonces, ya ahí es un asunto de que no se vieron que esa crisis venía o que podía suceder, lo que supuestamente no iba a pasar. Usted que tocó el tema de la imagen, yo decía, y hablábamos de eso tempranas horas en el programa, de que don Antonio se ha visto afectado porque él no ha salido a hablar. O sea, él dio un comunicado que yo lo describo como no sentido. Fue algo que le escribieron para que él lo dijera con un teleprompter, como dice Roberto. Pero esto ha hecho que todos sus empleados de sus medios salgan a buscar la manera de no hablar de la responsabilidad que él tiene y a minimizar muchas cosas. Esto entiendo yo que ha afectado la imagen de don Antonio y hasta que él no salga y hable
con el corazón, hable de verdad, se identifique, asuma su responsabilidad, yo creo que esto le está jugando en contra. Ese es mi punto de vista. No sé quién lo esté asesorando, pero usted, que es una profesional de la materia, le pregunto, Sí. desde su perspectiva, ¿ha manejado bien él esa situación? Mira qué es lo que pasa. Él es el empresario, ¿verdad? Eso no quiere decir que él sea el experto en comunicación ni en manejo de crisis. Imagino que debe de tener alguien en el área de comunicación, quizás no la discoteca YXE, pero sí quizás su grupo de empresas debe de tener alguien trabajándole. Ahora que sí hay, en ese comunicado, en ese video que se difundió, que yo creo que todos aquí vimos, independientemente de que él se expresó y habla de que somos todos una familia y que van a estar de parte y del lado de las personas, yo entiendo que la comunicación que se dio ahí no dice de qué forma vamos a estar. Solamente son palabras. ¿Dónde están los hechos después de ese video? O sea, ¿cuáles son las acciones que YXE como empresa ha asumido con relación a las víctimas? Y no solamente a los fallecidos, sino también a los que resultaron heridos. Y a los que no resultaron heridos, que estaban ahí, que se pudieron salvar hasta de un rasguño porque estaban afuera haciendo algo, no habían entrado, estaban en el lobby, en la parte que no se desrumbó. Sí. Pero también esos son víctimas que no estamos contando, pero que se afectan de manera psicológica. Que no Porque hubo. muchos andaban con gente y se quedaron afuera. Y no miraron salir No, pero a esa gente, ahí entran los a sus hijos y todo familiares, eso. Que a como sus dice- familiares. que no es Paola- co- no es Paola como, Estrella. no es como tú dices, Ah, de que vaya al lugar. No lo creo prudente que él se apersonara en el lugar, pero sí entiendo prudente que él Entonces, llamara. Yo Mira, lo diría en la primera fase, o sea, en el momento que ocurrió, porque, por ejemplo, hay mucha gente que ignora y ingeniero, usted tiene un negocio, usted es dueño de este edificio, y se está quemando, y lo llaman el presidente lo llaman y fue, y lo llaman. Ingeniero, se está quemando el edificio. ¿Qué es lo que usted primero hace? Sale para allá de una vez. Sí, pero Eso si era hay- algo si hay- normal. sí, pero si hay 200, si tú, la cifra no se conocía. No, porque en ese momento... Pero tú conoces más o menos, tú sabes que van a haber gente No, que te porque- van a señalar como Mira, responsable. ¿qué dijo el subdirector del COE? Que lo llama el director, el general retirado Juan Manuel Méndez. Fulano, mira, están llamando un reporte que hubo un colapso en la discoteca YC. Todo el mundo está pensando en lo que usted dijo, ingeniero, una parte se cayó. ¿Tú ves? Cuando él llega ya, porque todo el mundo, todo el que fue pensando que se cayó una parte, Sí. el mismo presidente, cuando fue todo el mundo. Y la gente fue cuando llegó. Entonces, Antonio Espaillat debió de coger un avión de Las Vegas. Él lo tomó. Sí, pero en 5 horas estaba ahí y llegar al lugar. Porque ahí no le iban a hacer nada, porque ahí todavía no se sabe lo que había pasado. Ahora es que la gente está fríamente que quiere la cabeza de él. Porque lo han visto negligente, no lo han visto empático. No, la hija de Ruby Pérez dijo públicamente que él ni siquiera Sí, pero se que le no ha era- acercado no era- a no llamar era a hija de- darle el pésame. no era la hija de Ruby Pérez, ahí murieron amigos de él íntimos. Está bien, pero yo hablo de ella porque ella fue quien lo dijo público. De que si él no ha tenido la delicadeza, y hablo de él como persona, porque había una relación directa, por lo menos con esa familia, de él llamar, dar el pésame o lo que sea, ¿qué da a decir del camarero? ¿Qué da a decir del tipo que fue ese parte? O sea, no ha Vamos a habido... escuchar a Paola. Paola tiene algo que preguntar. Sí, Adelante, Paola. como tenemos a Nayadira aquí, experta en la materia, te voy a preguntar, ¿qué tan importante es un vocero en una tragedia como esta? Y te hago la pregunta porque la periodista María Elena Núñez salió diciendo que ella es la vocera del YC, pero solamente la vocera. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué tan importante es una vocera? Porque automáticamente yo vi las declaraciones de ella y en la forma que ella habló, solamente la vocera. Entonces, yo no me creí. Yo dije, bueno, ella pertenece al grupo de medios de don Antonio Espaillat. A ella la pusieron y ella no pudo decir que no. Por eso te pregunto, ¿qué tan importante? Porque así como yo ya dudé por la forma que ella lo expresó, así miles de personas que vieron el video de ella puede dudar no de la credibilidad de ella, sino de la función que ella como vocera va a asistir a la discoteca El Jet Set. Mira, la función de vocería es totalmente y sumamente importante. Cuando se trabaja un plan de crisis, hay que identificar quién o quiénes son los voceros. Y quién y en qué momento ese vocero le corresponde hablar. Frente a qué crisis habla Paola, frente a qué crisis habla Roberto y así.
O sea, te lo digo porque el vocero es el que tiene la información, es el que da la cara, es el que responde las preguntas, es el que maneja toda esa información y toda esa comunicación y todas esas acciones que como empresa se van a emprender a partir de generarse la crisis. Entonces, el que ella diga que solamente será la vocera, quiere decir que ella no tiene responsabilidades, ¿verdad? En cuanto a lo que es la empresa. Ella va a ser un intermediario. Te dicen, dará la información. Y preguntar primero si puedo decir. No solamente. No, porque la van a autorizar antes de. Exacto. Mira, tú puedes decir esto. Exacto. Sí. Porque también, recuérdense que hay me imagino que deben de tener una barra de abogados detrás. Informándole y también de ingenieros, dándole información vital, porque llegará yo sé que momento, no tiene. Debe tenerlo, porque no, es que deben de tenerlo para poder hacer Yo creo que asesores no tiene a Antonio si no la tienen, deben buscarlo. Lo que tienen que estar se está cometiendo un error si no lo hacen. Lo que deben estar mezclados, porque quien está asesorándolo tiene que ser ingeniero. El que lo asesora a lo que él tiene que decir en los medios debió ser el ingeniero, que no conoce la materia. Porque eso fue un comunicado vacío. Sí, es lo que te digo. Lo que pasa es que ese comunicado debió trabajarse desde la parte humana. De hecho, independientemente de que ahí hubo, ustedes decían de los amigos y hablaban de las personas que fallecieron, pero también fallecieron los empleados. O sea, que tocan de manera directa. Según el dato que he escuchado, habían 30 empleados. Crisis, yo decía ahorita que era una crisis de reputación, pero también es una crisis estructural que parte en dos, para decirlo así, la parte humana, porque ahí no solamente fueron los clientes que fallecieron, falleció el principal capital que tiene cualquier empresa, que es el capital humano. Sí, muy difícil. Ingeniero, una pregunta. A ver, con la experiencia que usted tiene, se ha hablado, yo he escuchado muchos teóricos, que hay que hacer una iglesia, que hay que hacer un monumento, que hay que hacer esto, pero al final el dueño hay que decir lo que se va a hacer ahí. Ahora yo una pregunta, esa pregunta tonta que uno hace. Y temprano. Una pregunta temprana. No, una pregunta tonta. Y si los dueños dicen, no, vamos a hacer una discoteca bien chula, bien esto, bien, con un rebranding quizás, ¿Qué usted opina en ese terreno ahí? El terreno, se dice que la capital está dividida, no sé si usted conoce la capital. Hay un área, una parte de la capital que es roscosa, pero hay otra que el suelo es normal, como aquí en el Cibao. Y otro dato, ingeniero, la cercanía al mar. Recuerde que la capital, principalmente el distrito, está cerca del mar, que es el tema salitre. Pero que esa catástrofe está claro que no tuvo nada que ver con ningún elemento externo, ni sismo, ni nada de eso. O sea que ahí no hubo un fallo de suelo realmente. Ahí hubo un fallo de estructura porque se sometió a condiciones para las cuales no estaba diseñada. Entonces, si lo sentimental no tiene nada que ver con lo estructural. Es lamentable el caso, pero si ahí se quiere hacer cualquier tipo de estructura, la puede hacer cuando quiera, cualquier un edificio, lo que sea, porque no afecta en nada lo que es fundaciones ni lo que es suelo, lo que pasó ahí. Ahí lo que hubo fue un descuido, una inobservancia. Sí. Vamos a decir, bueno, en síntesis, se combinó el efecto de temperatura, que con el tiempo esa temperatura dañó los materiales y el efecto de esfuerzo máximo por la carga que se le añadió ignorantemente. Todo eso se combinó para un momento que había mucho movimiento y vibración y fue la detonante para que todo se combinara. El audio, o sea, la música, una discoteca, sí. Eso también influye. Influye como punto, vamos a decir, detonante, punto de completar la desgracia. Pero no es el causante directo. El causante directo es... podemos analizar, esa estructura tenía funcionando como discoteca 30 años, me parece. 50. Pero antes estaba en otro lugar. Pero, no, 30 años pero, en ese local. Entonces teníamos 30 años sometiéndola a ese mismo efecto de ondas y sonido y no se había caído. Entonces, ¿por qué lo hizo ahora? ¿Por qué? Porque se dieron las condiciones estructurales de esfuerzo máximo, de carga. Y un lunes. ¿Tú entiendes? O sea, que eso de que he escuchado muchos teóricos también. No, porque que las ondas, esas vibraciones, que eso boom, 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 afloja y hace retumbar, eso no... No, para nada, no. Lo que pasa es que se dieron las condiciones. Se dieron todos los ingredientes y eso puede ser un ingrediente. Eso afecta, pero no mira, lo que la va a tumbar la estructura. Le voy a decir algo. Pero puede ser un detonante. Vamos a sí, eso sí.
Sí, pero no es el detonante, pero no el causante. El causante directo fue la falla estructural. Que eso ayudó a que se produjera en ese momento. Ya, pero no es que eso produce que una estructura se vaya abajo. Eso no es cierto. Eso lo que ayuda es con una estructura que esté en punto máximo de esfuerzo, en deterioro total, con cualquier cosita. Quizá cualquier movimiento sísmico mínimo también hubiese hecho que se vaya abajo. Pero, ingeniero, es un corte, vamos a decir, Completo. un corte perfecto. O sea, el techo cuadrado, entero. Es que la estructura se da lo que se llama el efecto dominó. Cuando un elemento importante falla, pues detrás de él se va todo. Eso es normal. Usted mencionaba ahorita el asunto de la losa, que se ven muchas capas. Sí. Esas capas que se ven ahí es un punto preocupante, porque lo que te dice eso es que eso es mucho peso añadido. Que aparte de lo que se ve encima con los dispositivos de aire, planta y todo lo que están diciendo, hay un peso añadido significativo ahí, que también todo eso se juntó para llevar. O sea, para mí, una conclusión a nivel de ingeniero y a nivel estructural es la siguiente: que esta desgracia sirva como punto de partida para que las cosas se regularicen más en ese sentido. Tenemos la ONESBI, ahí está bien, pero quizá la ONESBI no tiene el alcance ni el personal suficiente para... Ni el presupuesto. Podemos o crear una institución nueva o aumentar el alcance de la ONESBI para que se regule eso. Tú te vas a topar en este país, y aquí en San Francisco, con mucha infraestructura que deben ser revisadas. No es que tú vas a decir que se va a caer, pero aquí hay incluso... Vale su mantenimiento. Porque, por ejemplo, la estructura tiene que tener un tiempo de vida. Yo veo que en países desarrollados hay edificios que lo tumban ya porque su tiempo de vida útil ya no le caben más reparaciones y lo tumban. Lo tumban para construir otro ya más moderno. Si hay mantenimiento adecuado, puede ser que eso dure bastante. Pero le hacía referencia aquí en San Francisco de Macorís. Nosotros tenemos, centros de diversión que están laborando en techo, que no fueron diseñados para eso. Aquí hay gimnasios que están operando en mezanín, en lugares estructurales que no fueron diseñados para eso. ¿Quién regula eso? ¿Quién revisa eso? Ojo con eso, En un techo tú tienes una carga viva de 100 kilogramos por metro cuadrado. Y cuando tú trabajas con una discoteca, tú trabajas con 500, 600 kilogramos por metro cuadrado. Te estoy hablando 5 veces más. O sea, que esos cálculos... Y más el cálculo de impacto de la cosa, sí, todo porque, eso. Por ejemplo, hay locales que son diseñados para una familia unifamiliar, que ustedes, por ejemplo, como ingeniero, dicen, bueno, aquí vive una familia, esto, va a ser de un nivel. Me imagino que eso lleva un tema de diseño, de materiales. Claro que sí. Pero hay otros que tienen esa misma estructura y lo cogen para eso, para gimnasio, para discoteca. Cambian las funciones para las que no fueron diseñadas. Eso se ve diario en este país, en todos los lados. Y nadie regula eso. O sea, si tú buscas un permiso en el ayuntamiento para tú instalar un negocio de tal tipo, un restaurante, lo que tú quieras, se supone que debe ir, junto con ese permiso, el ayuntamiento debe estar conectado con la institución, con la ONESBI o con la que sea, que también que te necesitamos, como hace el ayuntamiento, dice, obra pública, dice, bueno, para ayudarte el permiso, tienes que traerme el permiso al ayuntamiento, medio ambiente, o tráeme el permiso de ONESBI también, para ver que incluye a los bomberos. ONESBI lo provoque, y eso está. Pero aparte de eso, está el seguimiento, ingeniero. Sí, seguimiento. Porque te dan el permiso, pero tú tienes que saber y decir, pero ven acá, porque para eso que están, señores, los regidores, los mismos congresistas, para ser veedores de nuestro pueblo. Y decir, pero ven acá, esa torre fue hecha para oficina y hay una discoteca. Espérate. El seguimiento. Vamos a mandar un inspector ahí, ¿qué está pasando? Y el cumplimiento. Porque tú sabes que en un país en donde puede ser que la ONESBI cumpla con sus funciones, que yo sepa eso, yo conozco a muchos de los miembros de la ONESBI, son profesionales carta cabal y serio. Se me fue el licenciado, tengo una pregunta ahí mismo, que qué pasa si, en este caso, en el IEC que estamos analizando, que el tema del suelo, que dan el permiso para el uso de suelo, que fue para un cine, y me imagino que eso que estamos hablando, en ese momento, el ayuntamiento dio el permiso de uso de suelo para un cine, pero que vinieron a instalar una discoteca. Entonces ahí, cuando viene a ver, hay que ver si se hizo el cambio de uso de suelo, ingeniero. No, pero el cambio de uso de suelo no entra en lo estructural. Eso lo hace el ayuntamiento como una manera de saber a qué está destinada esa obra, esa infraestructura. Ajá. Entonces ya, por ejemplo... Pero por ejemplo, si esa estructura se dio el permiso para construir un cine y después me ponen una discoteca, no hay que hacer un tema legal de informar a la autoridad. Mira,
Muchas veces, perdón, el cambio de uso de suelo tiene que ver con que la vocación que tiene ese terreno también. No es solamente para lo que tú lo vas a utilizar. Hay mucho terreno que se utiliza, por ejemplo, agrícola. Entonces, tú quieres urbanizarlo, debes de solicitar ese permiso. Exacto. Y así hay otros, pero no es con relación a lo que tú vas a construir. Exacto, estructura. porque No es el uso completo. Porque si hay en ese terreno, pues estaba X estructura, ejemplo, que no tenga nada que ver y se va a hacer un uso adecuado, no hay que hacerle un cambio de suelo. Es como allí dice, hemos tenido varias experiencias nosotros en el ayuntamiento con los cambios de suelo. Si se va a hacer una planta de gas, una planta de gasolina, entonces ahí sí hay que hacerle un estudio de suelo primero por la profundidad que ellos van a tener, y como dicen allí, si tú tienes un ejemplo arroz sembrado, algo agrícola, y tú vas a urbanizar, entonces también hay que hacerle el cambio de suelo, y eso exactamente, y eso es mediante el Ministerio de Medio Ambiente, que se hacen los cambios. La pregunta, ok, el tema de uso de suelo, bien, estamos claros, pero la pregunta es que si yo puedo construir, vamos a suponer, yo voy a hacer un edificio de apartamento y lo hago el edificio de apartamento, por ahí termino haciendo discoteca, bares, restaurantes, una plaza, en vez de ser un edificio de apartamento. Tiene que haber alguna regulación. Pero que hay la supervisión. Por eso mismo. Hay una supervisión de planeamiento urbano que tiene que regularizar eso. Es lo que digo. Entonces, si ese local ahí, que ese local era un cine, un teatro, qué sé yo, y vinieron y pusieron una discoteca, alguien tuvo que decir, espérate. No sé si el ingeniero tiene algún conocimiento. Yo coincido con el ingeniero. Ya lamentando el caso, van a haber muchos vacíos. Exacto. Que no hay manera, Roberto. Pero la idea es ¿qué se debe? La idea es para eso estamos haciendo el como programa. dice el ingeniero, que de aquí en lo adelante, esto nosotros como ciudadanos, el Estado, que es quien tiene que regular eso. Al final. Correcto. Pues nosotros lo que podemos aquí es quejarnos y dar nuestras hipótesis, pero que el Estado parta de lo que acaba de suceder, de estos 200 y tantos de fallecidos, para comenzar a regular ese tipo de cosas y que escenarios como ese no se vuelvan a repetir. Pero esa es la idea. Por ejemplo, vuelvo y reitero, si hay una discoteca y se le dio un permiso por el ayuntamiento, por lo que tú quieras del Estado, va un permiso para un cine, y después estamos viendo una discoteca, debe haber una regulación. Digo yo, debe haber una supervisión y que el dueño, si yo hago una discoteca, pues espérese, pues mire, ahí, entiendo yo. Mira, Roberto, hablando de crisis y de lo que es el uso, ¿verdad?, de locales, vamos a decirlo así, o de construcción. De edificaciones. De edificaciones en sentido general. Yo les voy a recordar algo. Por ejemplo, ¿se recuerdan de la explosión en San Cristóbal? Sí. ¿Qué información tenemos del caso? Nada. ¿Algo concluyente? Nada. No, ok. Entonces, ¿qué tenemos de tenemos, conclusión? En La Vega ocurrió también. ¿Qué tenemos? Esa también iba a preguntar sobre el caso de Multimuebles. ¿Qué pasó? O sea, ¿qué información tenemos? Y también se hicieron investigaciones con relación a la explosión y al derrumbe que hubo en el de La Vega. Entonces, YEXE es prácticamente lo mismo. O sea, es un siniestro, una catástrofe que nos duele a todos porque pudo haber cualquier familiar de nosotros, no solamente hablándolo desde el punto de vista profesional, sino personal. Gracias a Dios no tuvimos, pero hay amigos, ¿verdad? Hay gente que se quieren a nivel nacional que sí estuvo involucrado en esto. Entonces, por eso la repercusión tan alta del caso de YEXE, claro, también por la cantidad de personas fallecidas y las personas que todavía no se saben si van a poder seguirse contando de entre los heridos. Entonces, ¿qué sucede? La responsabilidad del Estado está ahí, de las instituciones públicas, pero también de nosotros como personas, de regularnos, autorregularnos y saber cuándo estamos actuando mal. Porque en todas las que ya mencioné, lo que tenemos es especulaciones. No tenemos un porqué. Supuestamente se estaba reparando, construyendo, demoliendo una pared en La Vega. Supuestamente el de San Cristóbal fue una explosión. Que ahí no había funcionamiento. Porque, exacto, que era algo que había cercano, que se estaba... Entonces, en todavía no podemos apresurarnos a emitir un juicio con relación a lo que pasó. Vamos a tratar de confiar
en que el Estado y que las instituciones que están involucradas, pues que asuman la responsabilidad real y den una respuesta, porque los dominicanos no podemos seguir muriendo por la ineficiencia. No, y muriendo y que otro escándalo tape a otro. Bueno. Exacto, es como yo siempre Sí. digo, y lo digo a nivel de comunicación, y hago la referencia del video, no sé si se recuerdan, de qué batida. Sí, De la niña. ¿Qué Entonces, batida? mucha gente se quedan sí. en el aire. Bueno, ¿cómo te quedaste tú en el aire? ¿Por qué? Porque todos los días tenemos lamentablemente un qué batida. Qué batida. Bueno, ya llegando al final de este programa especial, en esta segunda hora, agradecer la presencia del ingeniero Martín Arias, de ti, de Nayi, y el abogado que se tuvo que ir por compromisos en otro espacio, hermano. En conclusión ya, ingeniero, ¿qué podemos concluir de esta situación que ha afectado a todo un país, a toda una nación? Bueno, la conclusión es que aprovechemos esta catástrofe para que nos sirva a nosotros como un punto de arranque para regularizar con más seriedad todo lo que tiene que ver con construcción y todo lo que tiene que ver con cualquier tipo de negocio que esté operando. Nosotros nos hemos concentrado mucho en la parte estructural, pero también te puedo decir que hay que tomar en cuenta, aquí hace mucho tipo de negocio grande donde habita mucha gente y tú no ves ahí ningún tipo de sistema de supresión de incendio. Aquí no más habla de estructura, pero puede haber De salida de emergencia. Aquí hace como 15 años hubo un catástrofe a nivel de fuego en una cárcel que tuvo como 300 muertos. Sí. Quizás no nos recordamos de eso, en Higüey me parece. Sí, 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 eso lo sea, he mencionado. No es solamente la parte estructural, hay que tomar en cuenta también que hay muchas instalaciones que deben llevar las edificaciones que no se están regulando ni se están exigiendo. Que están ahí. Que es precisamente, están las leyes, están las regulaciones. claro, para garantizar la integridad de quienes van a esos lugares. O sea, que lo que tenemos que hacer ahora en adelante es tratar de presionar al Estado para que regularice y para que las instituciones que tiene con esas funciones la ponga de mayor tamaño, aumente sea su capacidad personal y podamos nosotros de ahora en adelante garantizar que cuando vamos a un sitio, va a un familiar de nosotros, ya eso está certificado por una institución seria que dijo que sí, que ahí pueden ir personas y que no va a haber problema. Que mira, si nos vamos por ahí, duramos un año hablando de tantas falencias que tenemos en nuestro país. Por ejemplo, yo siempre he criticado el tema restaurante. Tú vas a un restaurante creyendo que tú vas a comer comida, no sabes lo que te dan. Licenciada, ¿cómo podemos concluir ya esta parte, este programa? Agradecido de su presencia aquí y que pudiera compartirnos algunas ideas sobre el manejo de crisis de esta empresa IEXE. Bueno, creo que lo que tenemos que hacer es un llamar a la prudencia, ¿verdad? A tranquilizarnos, a orar incluso, yo creo que es lo más importante sobre todo en este momento. Pero sobre todo, las personas que tienen víctimas de esta tragedia, es esperar antes de tomar acciones legales o personales, porque en la investigación pueden encontrar en qué apoyarse para poder presentar esa demanda. Y también recordar que la comunicación tiene un poder increíble. Entonces, si nos adelantamos a emitir juicio, a hablar, a decir las cosas, puede ser que fallemos y que eso sea incluso usado luego en contra de uno mismo. Como dicen cuando lo arrestan a uno. Puede Así ser es. usado en su contra. Y nada, y creo que, y entiendo que si ya a partir de ayer se emitió o se designó una vocera, es porque se está trabajando o se va a trabajar la crisis que enfrenta de reputación en la empresa IEXE. Bueno, la verdad que así como dice el ingeniero, como dice Nayi, tantas cosas se van a salir de esta desgracia. Y lo lamentable es que no es la primera. O sea, que aquí el refrán, que el dominicano pone candado después que se roba. Aquí no han robado, aquí no han matado, aquí no han asesinado, aquí de todo. Se llevaron el candado. Y el candado con todo se llevan con tu llave. Ya ni candado, compadre. Oigan, señores, oigan esto para concluir. Lo más mínimo es que el acta de funciones que están dándole a los familiares de las personas fallecidas no dicen el lugar de dónde fallecieron, ni dicen la causa de la muerte. Dice, falleció en la Avenida de Independencia. Oye, causa de muerte, no, que falleció. Ya, este es el país, pero bendita mi República Dominicana, la amamos, la queremos y seguimos
luchando para que República Dominicana cada día más sea un mejor país para todas y todos. Bendiciones. Nos vemos mañana en otro programa como este. Mañana vamos a tener un padre. Vamos a analizar ya la parte espiritual y un psicólogo para ver cómo trabajar el trauma, que es otra falencia que va a ser a largo plazo. Bendiciones, buen provecho.